El Evangelio nos regala la buena nueva que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Sábado 23 de octubre. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Ahora no pesa condena alguna sobre los que están unidos a Cristo Jesús, pues por la unión con Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que no pudo hacer la ley, reducida a la impotencia por la carne, lo ha hecho Dios. Envió a su Hijo encarnado en una carne pecadora como la nuestra, haciéndolo víctima por el pecado y en su carne condenó el pecado. Así, la justicia que proponía la ley puede realizarse en nosotros, ya que no procedemos dirigidos por la carne, sino por el Espíritu. Porque los que se dejan dirigir por la carne tienden a lo carnal. En cambio, los que se dejan dirigir por el Espíritu tienden a lo espiritual. Nuestra carne tiende a la muerte, el Espíritu a la vida y a la paz. Porque la tendencia de la carne es rebelarse contra Dios. No solo no se somete a la ley de Dios, ni siquiera lo puede. Los que viven sujetos a la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no estáis sujetos a la carne, sino al Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pues bien, si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justificación obtenida. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala, ¿para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta lectura, el Señor nos invita a dejarnos tocar por la realidad. Hoy, a partir de este Evangelio donde se relatan dos noticias trágicas de su época, lo de los galileos, que manifiesta ante todo ese caer en la costumbre de señalar desde nuestras mentes
opiniones acerca de alguna situación. También puede ser nuestra actitud a veces señalar las caídas de los demás y no pensamos que puede sucedernos también a nosotros cada una de esas situaciones y de esas realidades. Es necesario pensar en la oportunidad que Dios nos está brindando para convertirnos. Así como el Señor pone en este hombre que estaba cultivando la tierra esa paciencia para esperar a dar fruto. Aquí hay que mirar esa paciencia. El Señor a todos nos tiene esa paciencia para volvernos a Él. Es así que antes de juzgar una realidad de un hermano, podemos pensar, ¿y si esto me sucediera a mí? O mejor, esto me puede suceder a mí. En un segundo punto, los acontecimientos difíciles de la vida, sobre todo representados en esa catástrofe que sucedió a esos hombres. Tantas realidades, tantas tragedias, tantas situaciones que de pronto han sucedido en nuestro entorno, sobre todo cuando hemos visto partir a tantos en medio de esta realidad de la pandemia o tragedias que de pronto nos hayan tocado profundamente. A veces juzgamos a Dios y lo acusamos de no haber evitado estas situaciones. Es necesario pedirle al Señor la luz del Espíritu para entender que en este entramado de la vida, presente en la alegría, la felicidad y el sufrimiento, que todo ello desde la fe y desde el misterio de la cruz tendrá sentido, pues todo ocurre para bien en el designio de Dios. El fruto que el Señor espera de cada uno de nosotros también tiene que ver con ese amor que estamos llamados a generar en medio de nuestro corazón. Un amor que nos lleva ante todo a asumir la palabra, a acogerla en la profundidad de nuestro ser, a confiar en ella, a pensar que los que siembran con lágrimas cosechan entre cantares, que la situación presente, por adversa que sea, tendrá situaciones muy hermosas en el devenir de la historia. Pidámosle al Señor que su Espíritu nos acompañe en este día y que su gracia nos dé la fuerza para seguir entregando la vida y llevando la cruz de cada día. Feliz día para todos.